Marcos capítulo 4, versículos 38 y 39. Y él, hablando de Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Es un espectáculo ver las tormentas eléctricas, ¿verdad? Incluso es un espectáculo ver olas de más de 5 metros. Para un pescador no es algo espectacular. Hay muchos pescadores que con sus barcos tienen que ir a alta mar y oye, tener olas y tener esas tormentas eléctricas, pues debe ser algo que da miedo, ¿no? Esa sensación, ¿no? De terror, de pánico. Las que no nos gustan son las tormentas metafóricas, ¿no? Que llegan a nuestra vida y la ponen patas arriba. El viento de las relaciones rotas que golpean el corazón, el agua de expectativas insatisfechas que inunda nuestro interior, inunda el alma, las olas de sueños rotos que golpean la mente con pensamientos que a veces nos dicen que eso nunca pasará. Cuando golpean estas tormentas, el hundimiento parece inevitable, la esperanza se pierde, y estoy seguro que nosotros hemos tenido nuestra propia parte de tormentas en nuestra vida. Quizás a lo mejor estás tú en una tormenta. Dice la palabra que una tormenta se apoderó de ellos, de la nada, dejando a los discípulos completamente aterrorizados, convencidos de que iban a morir, de que se iban a ahogar. Sin embargo, Jesús descansaba en paz en medio de la tormenta. Dice la palabra, Marcos capítulo 4, verso 38, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. La pregunta es interesante. ¿No tienes cuidado que perecemos? Es la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. ¿No te importa que me duela? ¿Cómo se supone que voy a vivir en medio de este caos? ¿Cómo vivir en medio de la tormenta? ¿Cómo tener paz en medio de la tormenta? Porque cuando las aguas suben por la tormenta, el miedo abruma. Nuestra respuesta humana, al igual que la de los discípulos, reemplaza la confianza en Jesús con pánico total, con duda, con temor, que esto es lo que sintió también el rey Josafat cuando los moabitas y los amonitas se reunieron para luchar contra Judá. Lo primero que tuvo Josafat es temor, y después consultó a Dios, después oró, después se humilló, pero la primera sensación que tuvo fue temor. Hay una mejor manera de esperar a que pase la tormenta. A diferencia de los discípulos, tenemos la ventaja del tiempo, la perspectiva, ¿verdad? Uno no va a coger el barco si sabe que va a haber tormenta. Uno a lo mejor no va a coger el vehículo para hacer un viaje largo si es posible que haya una tormenta tropical o una tormenta de nieve. Es decir, que ya el parte meteorológico a muchos de nosotros nos informa de lo que puede suceder, ¿verdad? Nosotros ya conocemos el final de esta historia. Sabemos que Jesús, su Salvador, nuestro Salvador, tenía el poder de la resurrección. Tenía poder para calmar la situación. Por lo tanto, nosotros no tenemos que sucumbir al miedo en medio de nuestras tormentas. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Él está en nuestra barca. Debemos anclarnos sacando esperanzas en la palabra de Dios, en la promesa de que Jesús no nos dejará solos. Él está con nosotros. Él es nuestra paz en medio de la tormenta. Y es importante tener presente ciertas verdades que encontramos en estos pasajes y encontramos en la palabra de Dios que nos van a ayudar a anclar nuestra alma, la esperanza de que Dios
nos va a mantener firmes en medio de las tormentas de la vida. La tormenta nunca está fuera del control de Dios. Jesús no durmió porque era indiferente a la difícil situación de los discípulos. Mantuvo una confianza tranquila que fluía de su dominio divino sobre la creación. De hecho, Él ordena este poder sobre cada tempestad que enfrentamos. Todas las cosas caen bajo su protección, incluida tu tormenta. Jesús mandó calmar la tempestad y se calmó. Obedecieron los vientos, las olas. Dice la palabra que hubo grande bonanza. Es decir, que la tormenta nunca está fuera del control de Dios. Este es un punto importante. Otro punto importante es que la tormenta no durará para siempre. Hay hermanos que a lo mejor están en un proceso de esa tormenta, porque hay 3 procesos. Hay gente que está a punto de entrar en la tormenta, en el tiempo de prueba, hay gente que está en medio de la prueba, en medio de la tormenta, y hay gente que está terminando la prueba, hay gente que está saliendo de esa tormenta. La tormenta no dura para siempre. Puede parecer que la calma nunca volverá, pero así como seguramente pasan las tormentas eléctricas, Jesús nos hará pasar a través de nuestras tormentas. Jesús declaró paz o calma sobre el viento y las olas. Dice la palabra, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús habla de esa misma manera a nuestra vida. Él trae paz en nuestra tormenta. Su paz es tu herencia, incluso en medio de las aguas turbulentas. Por eso la tormenta no dura para siempre. La tormenta puede profundizar nuestra fe. Nuestras tormentas infligen dolor, pero también revuelven creencias falsas, ídolos y otros obstáculos para nuestra santificación. Una vez eliminados esos obstáculos, la fe puede florecer y la confianza puede profundizarse. Nuestros ojos pueden ver solo ruinas, pero Dios ve su incansable obra de redención a nuestro favor. En el mar de Galilea, Jesús usó la tormenta para llamar a sus discípulos a una vida de mayor confianza. Desde el ojo de la tormenta nos llama a lo mismo. Cuando nos sintamos maltratados, cuando Jesús aparentemente permanece en silencio, debemos aferrarnos a estas verdades. Permitamos que la perseverancia complete su obra en nosotros. Y hoy podemos tener la confianza en que Dios está con nosotros en la tormenta. Esperar pacientemente la calma que viene después de esa tormenta. Jesús debe ser nuestro ancla en cada tormenta. Que Dios nos ayude a que en nuestros corazones nos podamos aferrar a la verdad de Dios. Recuerda que podemos tener paz en medio de la tormenta. Hay una alabanza muy conocida que tiene por título Paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta. La paz es una bendición de Dios, pero esa paz se vuelve real para darnos fe y esperanza cuando estamos en medio de las tormentas de nuestra vida. Tempestades de enfermedad, de escasez, de soledad, de infidelidad en el hogar. Y en el pasaje que hemos leído, encontramos el momento en el cual Jesús y sus discípulos fueron azotados cuando iban en la barca por una gran tempestad. Y por medio de estos versículos hay varias lecciones importantes para nuestra vida. Te he dado varios puntos hace unos minutos, pero hay varias lecciones que no queremos que se olviden, que no queremos pasar por alto. La primera lección es que seguir a Jesús es la garantía de nuestra paz. Lo puedes leer en el versículo 23, Mateo capítulo 8. Del 23 al 27 puedes encontrar también esta historia. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Son palabras que Jesús le dice a sus discípulos en este pasaje de Mateo. Pero el versículo 23 dice, y entrando él en la barca,
Sus discípulos le siguieron. Primera lección. Seguir a Jesús es la garantía de nuestra paz. Jesús entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. No fue al contrario. No fue Jesús el que siguió a los discípulos. No fueron ellos los que tomaron la decisión de subir en una barca. Fue Jesús. Y la paz para nuestra vida, para nuestro corazón, está garantizada cuando hacemos la voluntad del Señor. Cuando seguimos a Jesús. Cuando vamos donde Él nos lleva. Cuando dejamos que Él sea quien nos guíe. Podemos ver en este texto una enseñanza importante. Obedecer la voluntad del Señor no significa que no vamos a enfrentar dificultades, pero sí es una garantía de paz y de protección en la dificultad. En estos días hemos escuchado el mensaje que nos compartía en el programa Pan del Cielo Ramón Ubillos, la voluntad de Dios. De esto está hablando este pasaje, obedecer la voluntad del Señor. Y no significa que no vamos a enfrentar dificultades, pero es una garantía de paz. Él es nuestra protección, con Él estamos seguros. Esta es la primera lección. Seguir a Jesús para hacer su voluntad, garantía total de nuestra paz. Segunda lección, cuando pasemos por la tempestad, no debemos olvidar que Jesús está con nosotros. Él es nuestra paz. El texto nos dice que una gran tempestad se levantó. Comenzó a azotar la barca donde iban los discípulos. Varios de ellos eran hombres experimentados en el mar, eran pescadores, pero ellos no confiaron en su experiencia. Ellos no trataron de enfrentar solos la dificultad. Podemos ver que los discípulos no hicieron locuras, no abandonaron la barca. No trataron de regresar, no se comenzaron a echar la culpa por haber subido a la barca, no comenzaron a murmurar en contra de Jesús. Ellos tomaron la decisión más sabia de todos en ese momento, buscar a Jesús. Pero aunque sus palabras luego fueron: Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero lo que me llama la atención es que acuden a Jesús, acuden al único que les puede sacar de la situación. No confiaron en sus habilidades, no confiaron en Pedro. Pedro, que tú eres el más valiente de todos. Pedro, ¿qué hacemos ahora? No, fueron a Jesús. Buscaron a Jesús. Confiaron que Él tiene la solución. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que recordar que Él está con nosotros. Él no está preocupado ni angustiado en momentos de tempestad. Jesús estaba dormido. Y eso nos debe recordar que Él estaba tranquilo, Él estaba en paz, Él es nuestra paz. Si estamos pasando por momentos de aflicción, tenemos que buscarlo a Él. No hagamos locuras, no confiemos en nuestra propia capacidad, no pensemos en rendirnos o en renunciar, tenemos que ir con fe a Jesús, confiar que Él lo hará. Cuando pases por la tempestad, cuando estés en tiempo de pruebas, no debes olvidarte que Jesús está contigo. Él es tu paz. Otra lección que podemos encontrar, y es la última, es que no debemos permitir que la tempestad llegue a nuestro corazón. ¿Qué fue lo primero que vio Jesús cuando sus discípulos lo despertaron? ¿Las olas del mar que eran grandes? ¿El viento que azotaba la barca? No. Lo primero que vio Jesús fue el temor en el corazón de sus discípulos. La fe se había transformado en miedo, en temor. Ya la tempestad había penetrado en el corazón de ellos. Es curioso que un barco siga adelante por el agua que hay alrededor. Pero cuando el agua entra dentro de ese barco se hunde, ¿verdad? Cuidado cuando las tormentas, cuando las olas, cuando el agua entra en nuestra vida, porque nos puede hundir. Porque el barco continúa hacia adelante estando sobre las aguas. El problema es cuando las aguas entran dentro del barco. Las primeras palabras de Jesús no fueron hacia la tempestad, las primeras palabras de Jesús fueron para el corazón de sus discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Esa frase es para hacerlos reaccionar. Él les estaba diciendo: ¿por qué tienen miedo si aquí estoy yo? ¿Por qué tenéis miedo si yo estoy con ustedes?
¿Por qué tienen temor si vamos juntos en la barca? En este día el Señor quiere poner paz primeramente en nuestro corazón. Aunque la tempestad esté golpeando nuestra vida, no debes permitir que nuestro temor, no debes permitir que tu temor supere nuestra fe. El Señor está con nosotros. Las tempestades se levantan en nuestra contra, pero cuando se levanta Jesús, Él es más poderoso que cualquier tempestad. Él está en nuestra barca. Él tiene que tomar el control de nuestra vida. Dejemos que Él tome el control de nuestra vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo sé que Jesús está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo, Él me acompaña. Él ha prometido y Él cumplirá. Él nos ha prometido que siempre estará con nosotros. Por eso no tengas temor en medio de la prueba, en medio de la aflicción, porque Jesús está contigo. Él te llevará a buen puerto. Jesús está en tu barca, o debería estar en tu barca. Porque podemos invitar a Jesús a nuestra vida, pero luego no le damos el protagonismo que se merece. Como Simón. Es el que invita a Jesús a su casa, pero es la mujer pecadora la que está pendiente de Jesús. Es la que con sus lágrimas enjuaga sus pies, con sus cabellos. Pero Simón, el que había invitado a Jesús, pasó totalmente de Jesús. Se olvidó de su invitado. Era el invitado especial. Y Simón pasó por alto. Y empieza luego Simón a murmurar contra Jesús. Si fuera realmente un profeta, sabría qué tipo de mujer es quien la está tocando. Entonces Jesús se vuelve a él y le dice, mira Simón, tú me has invitado, pero no me has dado un beso de bienvenida, no te has preocupado por mí. Y esta mujer, desde que he llegado, no ha dejado de ungir mis pies, de lavarlos. Ha derramado perfume. ¿Y tú? Podemos invitar a Jesús a nuestra vida, pero luego no le damos el protagonismo que se merece. ¿Qué protagonismo tiene Jesús en tu vida, en tu barca? ¿Es el protagonista? ¿Está Jesús en tu barca? ¿Él es tu ancla? ¿Él es tu paz? Hoy aprendemos de esta lección, de las tormentas, de las olas que pueden azotar nuestra vida. Recuerda que Jesús está en tu barca. Y aunque parezca que está dormido en silencio, Él tiene el control. Ten fe, no temas. Yo estoy contigo. Cuando Jesús empezó a andar en otro de los pasajes por el mar, lo primero que dijo Jesús es, no temáis, tened ánimo, yo soy. Estaban atemorizados. Hablaban de que estaban viendo un fantasma. Era Jesús. Y las palabras de Jesús fueron, no temáis, tened ánimo, yo soy. Por eso Jesús nos dice hoy, no temas, yo estoy contigo, yo soy. El gran yo soy, voy contigo. El gran yo soy va contigo. No lo olvides. Paz en la tormenta. Esa paz nos la da Jesús. Él es nuestra paz. Confía en Él. Confía en que su presencia te acompañará en medio de la tormenta. Y cuando acabe la tormenta y llegue el tiempo de bonanza, sigue confiando en Él.